El mensaje para esta tarde, nuestra posesión adquirida, porque ya no somos esclavos, ahora somos hijos. Por favor, abra su Biblia en Gálatas 4, versículo 7. En el Nuevo Testamento, Gálatas 4, versículo 7, dice la Escritura: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Conozco a un hombre que cuando era niño le escribió una carta al conocido multimillonario Rockefeller y se le envió. En aquella misiva, el niño le decía a Rockefeller que quería que lo adoptara como su hijo. ¿A quién no le hubiera gustado ser hijo de un millonario, verdad? Por supuesto que el señor Rockefeller nunca le contestó la carta, pero lo que ese niño no sabía era que un día alguien totalmente superior, muchísimo más rico que Rockefeller o que cualquier otro hombre, iba a contestar la solicitud de adopción. Sí, el Rey de Reyes, el dueño absoluto de todo, lo adoptó como hijo suyo, pues aquel hombre un día renunció al pecado y le entregó su vida a Cristo. Me gustaría que leyéramos en Juan 1, el versículo 12. Vean lo que dice la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben ustedes quién probablemente hoy día es el hombre más adinerado en el mundo? Bueno, es William Henry Gates III, conocido como Bill Gates. Él está a la cabeza de la clasificación con una fortuna personal que supera los 86.000 millones de dólares, no de colones. Pero quiero que sepa una cosa, que si el señor Gates aún no le ha entregado su vida a Cristo, él es un pobre y desventurado. Así lo afirma la Biblia, así lo afirma este libro en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La más grande herencia que cualquier persona puede recibir no se encuentra en este mundo. Es una herencia eterna, la cual ni la polilla ni el orín pueden romper o corromper, ni nada o nadie se lo puede robar. Es una herencia divina, tan grande, tan maravillosa, que no se puede comparar con ningún tesoro en este mundo. Esta herencia está al alcance de todo ser humano, pero para nosotros poder obtenerla, tenemos que volvernos a Dios y pedírsela de todo corazón. Por supuesto que no por medio de una carta como aquella que le escribió aquel niño a Rockefeller, que por cierto nunca contestó, sino acercándonos a Dios de una manera personal, clamando desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Arrepintiéndonos, acercándonos a Él, diciéndole que ya no queremos vivir como esclavos del pecado, sino que ahora queremos empezar a tener una nueva vida siendo sus hijos. Por favor, vamos a leer nuevamente Gálatas 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Me gustaría que sepa algo maravilloso. Dios no anda buscando empleados que trabajen para Él. No anda buscando gente que le sirva. Él anda buscando hijos que simplemente decidan amarlos. Él quiere adoptarnos y de esta manera que nosotros seamos parte de su maravillosa familia. ¿Qué le parece? Ese es el ofrecimiento, la garantía que por adopción todos los creyentes somos herederos de todas y cada una de las promesas de Dios. Porque aunque no éramos sus hijos, sino sus enemigos, Dios decidió adoptarnos. El apóstol Pablo usa este término, adopción, en Gálatas 4, versículos 4 y 5, para hacernos ver qué fue lo que Dios prometió darnos si simplemente creíamos en Él. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Lo ve? Fuimos adoptados por Dios, ahora somos hijos de Dios. Como todos sabemos, los hijos adoptados no tienen una conexión por nacimiento con sus padres adoptivos. Un papá, una mamá decide traer a su hogar a un niño, a una niña que no es de su parentela ni de su sangre y le dan un hogar. Probablemente familias que no pueden tener hijos y deciden adoptar. Pero también le dan sus apellidos, reconociéndoles legalmente como su propio hijo. Y saben, la adopción era un procedimiento legal muy conocido en el mundo antiguo, el cual ha trascendido hasta nuestro tiempo. En el mundo grecorromano, los hombres prominentes, incluyendo a los emperadores, usaban la adopción para elegir un sucesor cuando ellos no tenían un heredero. Adoptaban a un niño y desde pequeño lo instruían para que llegase a ser un sucesor, para que llegase a ser probablemente el líder de esa nación. La adopción garantizaba varios privilegios a aquel niño. Vamos a ver. Primeramente, el hijo adoptado llegaba a ser el verdadero hijo de quien lo adoptaba. Legalmente nadie podía quitarle ese privilegio. B, la adopción no podía, el adoptante no podía repudiarlo y el hijo jamás podía ser reducido a la esclavitud. Recuerden que en ese entonces había esclavos. Y C, los padres biológicos del niño no tenían ningún derecho a reclamarlo. O sea, no podían decir, ese es mi hijo, no, porque ahorita lo adoptaron, aquella persona lo adoptó legalmente. Y algo importantísimo, toda la herencia del padre, cuando éste fallecía, era dado al hijo adoptado. Bueno, de igual manera sucede hoy día, cuando alguien que es legalmente adoptado, ¿no? Sus derechos son garantizados en este ámbito terrenal. Todo lo que el padre quiere darle se lo van a dar. Es más, un hijo adoptado, según los entendidos, tiene más derechos que los hijos propios. Bueno, ¿cuánto mayor beneficio, cuánto mayor privilegio creen ustedes que tenemos ahora nosotros como hijos adoptivos de Dios? Maravilloso saber que somos sus hijos y todas las promesas que Él tiene para nosotros. Sin lugar a dudas, los hijos se parecen muchísimo a los papás, ¿verdad? Nuestros hijos no solamente van a heredar nuestros rasgos físicos, sino también nuestras costumbres, nuestras tendencias, la manera en que ellos van a enfrentar la vida, va a ser un reflejo muchas veces de cómo enfrentamos nosotros la vida. ¿Ha oído esa frase? Igualito al papá o a la mamá. Son como dos gotas de agua, de tal palo, tal astilla. Sí, ahora bien, si somos hijos de Dios, nosotros debemos actuar como hijos de Dios y cada día parecernos más y más a Él. Veamos nuevamente lo que dice San Juan 1, versículo 12, pero ahora vamos a leer hasta el 13. Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ajá. No es una herencia adánica. Nosotros recibimos de nuestros padres esa herencia adánica, una herencia pecaminosa. Somos hijos de papá y mamá y por lo tanto hijos del pecado. Ninguno puede salirse de esa situación. Heredamos de nuestros padres esa semilla terrible, por lo cual todos llegamos a ser igual que ellos, esclavos del pecado. Pero Dios quiere liberar hoy a todo hombre de esa esclavitud. Él quiere que desechemos todo lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Él desea que seamos sus hijos y así heredarnos todas sus promesas. Con tristeza tenemos que decir que hay quienes, siendo ya hijos de Dios, siguen comportándose como esclavos en este mundo. Porque una cosa es ser salvo y otra muy diferente es vivir para Cristo. Aunque las dos cosas tienen una enorme relación y deberían de ser congruentes. Hay gente salva, sí, que sigue viviendo como si estuvieran perdidos.
Pablo llama a este tipo de creyente carnales, sí, porque son creyentes, pero carnales. El apóstol dice con mucha tristeza, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, ve, hermanos, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuál es la razón que exista un creyente carnal? Son varias, pero creo que una de las cosas más importantes que debemos entender es que ellos no viven de acuerdo al Espíritu Santo. Es porque ellos no dejan actuar al Espíritu, sino que muchas veces le dan oportunidad a la carne para que tome el control de sus vidas. Y la carne, saben, siempre nos va a pedir lo que la carne quiere, que pecar. ¿Y por qué? Porque está habituada al pecado. Nuestro viejo hombre está habituado al pecado. El viejo hombre jamás nos va a invitar a orar, jamás nos va a invitar a leer este libro, la Biblia. El viejo hombre no nos va a invitar a testificar a otros de Cristo. Siempre nos va a arrastrar a todo aquello que es contrario a Dios. En Gálatas 2:17, por favor, abra su Biblia en el Nuevo Testamento, Gálatas 2:17, Dios nos hace ver que la carne y el espíritu no se pueden mezclar, son como el agua y el aceite. ¿Qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Observen bien, para que no hagáis lo que quisieres, o sea, para que no hagamos lo que queremos. Cuando alguien dice, yo hago lo que me venga en gana, nadie me puede decir qué hacer o qué no hacer, esta persona sin duda está equivocada, porque o somos guiados por la carne o somos guiados por el Espíritu. En Romanos 6:17 y 16, 16, 17, comprobamos esta gran verdad. Romanos 6:17, 16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Siéntase gozoso si usted es un hijo de Dios, porque usted fue trasladado de las tinieblas a la luz. Sépase dichoso si usted ahora es un hijo de Dios, porque todas sus promesas, todas las promesas de Dios son para usted. No sé si usted alguna vez ha ido a un circo. Me imagino que cuando chiquitito lo llevaron. No sé si ha visto ese enorme elefante atado de una de sus patas a una pequeñita cadena y a una estaca. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿cómo es posible que ese mastodonte, ese enorme, fuerte elefante, esté atado por una cadena tan delgada y tan pequeña? ¿Cómo ese gigante de más de 5 toneladas puede estar sostenido, amarrado por esa cuerdecita metálica que hasta un perro podría romper? Bueno, les voy a explicar cómo es que funciona el asunto. Cuando los entrenadores reciben a este elefante, y el elefante es bebé, ellos le ponen una pesada cadena en el tobillo y luego la cimentan, la aseguran fuertemente a la tierra. Y día a día, a todas horas, el pequeño elefante tratará de escaparse, pero no puede. Al cabo del tiempo, después de tanto luchar, el elefante se rinde, deja de pelear. Simplemente no puede desatarse de aquella cadena que le tiene cautivo. El elefante llega a la conclusión de que no hay manera de escapar. Entonces, ahora sí, los domadores reemplazan aquella pesada cadena por una pequeña y delgada. Saben, si el elefante pudiera discernir la situación, vería que solo tiene que dar un pequeño paso e inmediatamente sería libre. Pero él no lo considera así y por eso es que permanece cautivo. Él se encuentra atado a algo que en sí no tiene poder, más que aquel poder que el animalito ha permitido. Saben, hay muchas ataduras que ya se rompieron. Y la Biblia nos enseña que no debemos vivir actuando como esclavos.
Nosotros los creyentes ya no podemos ser esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos de Dios. Y como herederos de su reino, Dios nos invita a despojarnos de nuestro viejo hombre y que empecemos a vivir de acuerdo a ese nuevo hombre en Cristo. Por fe. Por fe es que Dios nos invita, primeramente, a invitarlo a morar a nuestro corazón y luego a vivir por fe. Vamos a leer Efesios 4, versículos 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre jamás podrá renovarse, jamás podrá reformarse. El viejo hombre es el viejo hombre y nos va a acompañar hasta la muerte. Pero ahora en Cristo hay un nuevo hombre, es Jesús. Y Dios nos invita a elegir lo correcto, a vivir de acuerdo a su voluntad, a dejar a Jesucristo hacer. ¿Y qué dice el versículo 23 y 24? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre es Cristo, Cristo en nosotros, y Él nos hará andar en santidad, lejos de esas ataduras pasadas. Dios nos ha llamado a la libertad. Por eso dice la Escritura, si el Hijo os liberare o libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, no confunda, no es libertinaje, sino libertad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, libertinaje es hacer lo que nos venga en gana, lo que nosotros queramos hacer, que por cierto nunca es lo correcto y que por ende va a traer graves problemas. Pero libertad, escuche, es hacer siempre lo correcto, es lo que Dios nos pide que hagamos. Eso es libertad. Y cuando hacemos lo correcto, entonces somos verdaderamente libres. Muchos rollos, problemas terminarán en nuestra vida si nosotros decidimos vivir esa preciosa libertad en Jesucristo. Si nosotros simplemente se lo entregamos todo a Jesús y le pedimos a Él que se encargue de todas esas cosas que nos ataban, porque, escuche, Él va a hacer el cambio, ese milagro tan necesario en nuestra vida si nosotros nos rendimos a Él y se lo pedimos. Hay cadenas que venimos arrastrando desde nuestra niñez, desde la juventud. Solamente Jesús puede romperlas. Yo recuerdo cuando entré a primer año del colegio y en una de las primeras lecciones de ciencias recuerdo al profesor Clarence Beans. En la primera lección de ciencias él abrió mi mente a algo que yo no conocía, algo que empecé a practicar y que me persiguió durante toda mi vida, incluso llegó a afectarme en mi matrimonio. Jóvenes, de paso quiero decirles, quiero que sepan que la autosatisfacción no es una práctica correcta, sino algo totalmente egoísta. Sí, tuve esa atadura durante muchos años y recuerdo con mucho agrado que a los pocos días de haberle entregado mi corazón a Cristo, descubrí que ya no tenía esa tendencia, que ya no tenía esa práctica. Ahora, en mí está porque el pecado mora en mí, pero Cristo me ha dado la victoria a través de todo este tiempo. Fue maravilloso ver cómo Jesús me liberó de la cadena, de la prisión. Solo Él pudo darme esa libertad que anhelé durante muchos años. Muchas cosas totalmente equivocadas, cosas dañinas han sido puestas en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de nuestros próceres, por medio de la televisión, qué sé yo. En el momento menos pensado, esas cosas que han puesto en nosotros pueden empezar a salir destruyendo todo a su paso. ¿Ha escuchado usted hablar de la bomba fragmentaria? Bueno, se trató de un nefasto proyectil usado en la Segunda Guerra Mundial. Les voy a decir, los soldados eran heridos en la batalla con un proyectil, pero ellos no morían en el campo, sino que eran trasladados al campo en donde los empezaban a curar, donde estaban sus compañeros, donde estaban los médicos que trataban de sacarle el proyectil, aquella bala,
Pero en el momento de ellos tratar de hacerlo, el proyectil explotaba en 1000 pedazos, matando a todos los que estaban alrededor. Bueno, así también hay cosas totalmente equivocadas que fueron sembradas en nosotros, que fueron puestas ahí en nuestra mente. Y si alguien toca el botón incorrecto, explotan, hacen daño, aún a personas que decimos amar profundamente. Dios viene a nuestra vida para cambiar todo aquello que nos ha perseguido durante mucho tiempo. Recuerde que como creyentes ahora somos hijos de Dios, ya no somos esclavos. Me gustaría hablar ahora del testimonio. Qué importante para nosotros los creyentes mostrar a otros que somos hijos de Dios. Hay mucha gente en nuestro alrededor que siempre nos está observando. Siempre vamos a ser un ejemplo, bueno o malo, para los demás. Y la pregunta esta tarde, ¿qué clase de ejemplo queremos nosotros ser? En 1 Corintios 8, versículo 9, dice, pero mirad que esta libertad, la libertad que Jesús nos ha dado, esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿No ve? Nuestro testimonio es vital para que otros se conviertan. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, sí, pero no todo conviene. Pablo también dice, no debemos de ser tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Recuerde que si usted es cristiano, ya no es un esclavo, sino un hijo. Y la gente tiene que enterarse que usted es un hijo de Dios. Las personas tienen que saber que Cristo está operando un verdadero cambio en nuestra vida. No se preocupe, Dios está trabajando. Él es el que irá haciendo ese cambio, porque Él es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Solamente sométase a Jesús y esté siempre dispuesto a obedecer todo lo que Dios quiere decirle a través de la Biblia, todo lo que Él quiere decirle que debe hacer. Hay muchos creyentes que no logran dimensionar cuál es la posición adquirida por medio de la sangre de Jesucristo. No tienen todavía ni idea de lo que son. Bueno, no sé usted, pero yo sí me la he creído. Yo soy hijo del Rey. Y ahora el Rey me trata como a su hijo amado. Ahora soy para Dios su más grande tesoro. Pero también Dios me está invitando día a día a comportarme como uno de sus hijos. Claro, que quede claro, en su gracia. Pero sí, hay creyentes que no lo ven así por causa de una baja autoestima o por una incorrecta relación con Dios. Olvidan que son hijos de Dios. Cuentan que en cierta ocasión un hombre que comenzaba su vida cristiana fue a hablar con su pastor, Weizmann Nee. Weizmann fue un conocido predicador de origen chino. Por cierto, Weizmann los últimos 20 años de su vida pasó en una cárcel, murió en los años 70. Bueno, aquel hombre llegó donde el señor Nee y le dijo, ¿sabe algo? Pastor, no importa cuánto tiempo yo ore, cuánto leo la Biblia, parece que no puedo hacerle fiel a Cristo. Redondito caigo. Algunas veces he llegado a pensar, le decía este hombre al pastor, que estoy perdiendo el tiempo. Creo que yo no merezco formar parte del reino de Dios. Entonces aquel hombre muy sabio, Weizmann, le respondió, le voy a contar algo. En mi casa tengo un perro y está adiestrado para vivir dentro de la casa. Pero el perro nunca hace nada dentro de la casa. No ensucia nada, es obediente. Ahí pusieron una foto. Que quede claro que esa foto es simplemente ilustrativa. Ilustrativa. Taquito, ¿verdad? Bueno, volvamos al perro del señor Ni. Este perro nunca ensucia nada, es obediente. Cuando él quiere ir al baño, solicita que lo lleven al patio. En fin, él no hace nada indebido dentro de la casa, no ensucia ropa, siempre come a la hora que yo decido que el perro coma. Es un perro especial. Pero, agregó el señor Weizmann, en mi casa tengo también un hijo. Él es un pequeño bebé.
Y quiero decirle que mi hijo ensucia todo. Algunas veces bota la comida por todas partes, no avisa cuando quiere ir al baño. El bebé es un desastre total. ¿Por qué? Porque todavía es eso, es un bebé. Pero, ¿quieres saber quién será el heredero de todo cuando yo muera? El señor Weissman dijo, no será mi perro, sino que será mi hijo. Y ese, que ahora lo ensucia todo, que no tiene ningún balance, un día yo le estoy enseñando desde ya a hacer lo correcto. Tomará la decisión o no de hacerlo, pero sin duda ese será el heredero, porque él siempre, a pesar de todo, será mi hijo. Qué lección, ¿verdad? Escucha, así piensa Dios de nosotros. Algunos piensan que como hijos desobedientes, revoltosos, Dios va a quitar su mirada de nosotros. No, Dios va a sacar la paleta, nos va a disciplinar, pero nunca vamos a perder nuestra condición de hijos. Usted y yo todavía no somos perfectos. Hay un proceso que Dios va haciendo en la vida de todo creyente. Vea lo que dice el apóstol Pablo. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claro, todavía hay defectos, cosas que constantemente debemos confesar, que debemos corregir, que aún esos errores están ahí, pero escuche, somos herederos en Cristo Jesús. En primera de Pedro 5:4 encontramos esta maravillosa promesa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, todo cristiano es heredero de esa corona que Dios nos va a dar. Y por supuesto que no la recibimos por nuestros propios méritos, sino por la gracia divina derramada en nosotros. Qué precioso es Dios. Vea lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como hijos de Dios hay una herencia maravillosa, el cielo, la vida eterna. Pero nuestro Padre Celestial no está esperando que nosotros lleguemos al cielo para darnos esa herencia, sino que desde ya Él nos ha trasladado al reino de su Hijo. Él ya nos ve como vencedores y como victoriosos. Sí, es el cristiano el que muchas veces por incredulidad se ve derrotado, esclavizado, pero esto realmente no debería ser así. Gálatas 5, versículo 1, grabe en su mente este precioso pasaje. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Éramos esclavos, sí, pero ahora en Cristo somos libres, porque Él nos compró con su sangre y nos adoptó como hijos de Dios. Regocíjese, que ahora es un hijo del Altísimo. No le ponga atención a las mentiras del diablo. Él siempre va a estar tratando que usted dude del inmenso amor que Dios tiene para con cada uno de sus hijos. Llénese de gozo. Celebre lo que usted es ahora y que nadie, absolutamente nadie, le puede quitar. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Bueno, Abba era la palabra que usaban los niños hebreos al dirigirse cariñosamente a sus papás, como hoy se utiliza el término papito. ¿Saben? Jesús usó en su oración de Marcos 14:36 esta frase y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Bueno, escuche, ya como hijos de Dios, nosotros tenemos el privilegio y la libertad de llamar a Dios también Abba, papá, papito. Yo conozco a una creyente que siempre que empieza la oración dice, papito, y está correcto. Dios solamente está esperando que usted se decida hoy mismo
a tomar todas y cada una de sus maravillosas promesas. Si usted ya nació de nuevo, le entregó su corazón a Cristo, usted es un hijo de Dios y todas esas promesas le están esperando. Póngase a pensar por un momento. Un ejemplo. Una persona multimillonaria decide dejarle toda su herencia a usted. Propiedades, carros, dinero, valiosas obras de arte. Que quede claro que es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál sería el requisito fundamental? El requisito indispensable para que usted pueda heredar todo lo que el fallecido dejó. Muy fácil, que usted esté viva. ¿Por qué? Porque un difunto no puede declarar la herencia. Si la persona a la que heredó el difunto está difunta también, ya no puede reclamar nada. ¿Por qué? Porque para hacerlo tiene que estar vivo. No sé si es un enredo, pero como Cantinflas, ¿no? Pero que quede claro eso. Para poder reclamar una herencia usted tiene que estar vivo. Escuche, la decisión de entregar nuestra vida a Cristo para poder recibir la vida eterna se hace mientras transmitamos, mientras caminamos, mientras andamos por este planeta, mientras aún respiramos, mientras estamos en este cuerpo, porque luego, al partir de este mundo, eso será imposible. Vea lo que dice Hebreos 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperaban. Conclusión, si ya le entregamos nuestra vida a Cristo, ya no somos esclavos del pecado. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El que le hayas entregado tu vida a Jesús significa que ahora eres un hijo de Dios y que en tu corazón está el Espíritu de Dios. ¿Saben? Dios nos dio un adelanto como una muestra de nuestra posición adquirida. El Espíritu Santo ahora mora en cada creyente. Es el adelanto. Efesios 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Qué noticia más extraordinaria. Usted y yo ya no tenemos un espíritu de esclavitud. Si usted al igual que yo es cristiano, ya no somos esclavos del pecado. Dios nos dio ese espíritu de adopción a tal punto que el mismo Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para testificar a otros que somos hijos de Dios. Y el Espíritu clama en nuestro corazón, Abba, Padre. Nunca olvide que en Jesucristo usted ya no es esclavo del pecado, sino una persona libre para poder elegir vivir para Él con todo el corazón. Hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él hemos obtenido, como dice en Romanos 8, 17, la herencia del Padre Celestial. Lea por favor. Y si hijos, también herederos, ¿Lo ve? Somos herederos. ¿Qué dice? herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él. Una pregunta, ¿habrá padecimientos? Sí. Jesús no nos dice que la vida cristiana sea esa cama de rosas. Si usted es cristiano va a sufrir vituperio, aflicciones, padecimientos y quizá hasta persecución en algunos casos. Pero todo esto no se compara, escuche, con lo que Dios tiene para aquellos que hemos decidido seguirle. En Romanos 8, 18 dice,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que es que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo ven? Dice Pablo, tengo ciertísimo que las aflicciones de este tiempo no se comparan lo que un día vamos a recibir cuando estemos allá en la gloria eterna. Por eso en 2 de Corintios 4, 17 y 18, lo busca por favor también en casa, en 2 de Corintios 4, 17 y 18, Dios nos invita a poner los ojos, nuestra mente, todo nuestro ser en las cosas eternas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Debemos pedirle a Dios que constantemente nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas eternas. Todo en este mundo es efímero, momentáneo. Solamente Cristo es eterno y su palabra. No se deje engañar, ni siquiera por usted mismo. Como creyente, créale a Dios que usted ya no es esclavo, que no tendrá que sufrir las consecuencias del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Un lugar terrible llamado infierno. Un lugar al cual Dios no quiere que usted vaya. Jesús rompió las cadenas que nadie, absolutamente nadie podía romper. Ahora disfrute esa preciosa libertad. Cristo, por medio del sacrificio en la cruz, nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y nunca, por favor, nunca olvide. Así que ya no es esclavo, sino hijo. Y si es hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Le quiero preguntar esta tarde si usted por primera vez nos sintoniza o ya lo había hecho y no ha tomado la decisión más importante de su vida. ¿Hay algo que le detenga para poder entregarle su corazón a Jesús? Quiero decirle que no lo piense más. Entréguele su corazón a Él. Tome en este momento la decisión más importante de su vida. Recuerde que lo que está en juego es su eternidad. Recuerde que Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él ya pagó todo lo que tenía que pagarse por su pecado, por el mío y por el mundo entero. Solamente tiene que abrirle la puerta de su corazón, dejarlo entrar, llegar con un corazón contrito y humillado, reconocer que ha pecado, que ha fallado, que ese pecado le ha tenido separado de Dios, pero que usted no quiere morir así, que usted quiere más bien la vida eterna. Déjelo entrar. Él está tocando a la puerta. En Apocalipsis 3:20 dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios quiere que usted hoy tome esa decisión. Dios quiere recibirlo en su familia, la más extraordinaria familia porque es la familia celestial. Si esta tarde quiere tomar la decisión, le invito a orar. Usted podría hablar con Dios y decirle con sus propias palabras, primeramente, que es un pecador, que está arrepentido de su pecado, porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Decirle que usted cree que su sangre en la cruz pagó ya por esos pecados. Abrirle la puerta de su corazón y pedirle que entre y empiece a ser su Señor, su Salvador personal. Tal vez me dirá, son tantas cosas. Bueno, no se preocupe, voy a hacer una oración como la que hice aquella noche del 16 de diciembre del 97 y usted la puede repetir. Ahora bien, escúcheme, repetir por repetir no le va a salvar, pero si usted la hace con todo su corazón, Dios le va a escuchar y le va a salvar. Inclinemos nuestro rostro. Diríjase a Dios de la siguiente manera. Señor Jesús, gracias infinitas por esta tarde. Gracias por quitar la venda de mis ojos, por hacerme ver la verdad. Sí,
Reconozco que he fallado, he pecado, he hecho lo malo, que soy un pecador y que ese pecado me mantiene separado de ti, que eres un Dios perfecto. Pero ya no quiero vivir más así. Por eso es que vengo a ti con un corazón contrito y humillado, diciéndote, te entrego mi vida, renuncio a mi pecado, te pido que entres en mi corazón y seas a partir de hoy mi Señor y mi Salvador. Yo quiero ser ese hijo libre en ti. Quiero disfrutar de todo lo que tienes para mí ahora que soy tu hijo. Gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Porque ahora puedo decir que mi nombre está inscrito eternamente para siempre en el libro de la vida. Te he pedido todo, amado Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo he pedido en el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bueno, si esta tarde usted tomó esta decisión, escuche, es la decisión más importante de toda la vida. Ahora usted es un hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ya no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice este libro. Eso es lo que dice la Escritura. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas sus promesas son sí y amén. Queremos compartir 4 consejos rápidamente que siempre al final de estas transmisiones compartimos con las personas que le han entregado su corazón a Cristo. Primeramente, leer las Escrituras, leer este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa, a todo el mundo le gustaría eso, que nuestro camino prospere y que todo nos salga bien, pero dejan de lado este libro, no buscan este libro, el manual del constructor. Así que de día, de noche, todos los días debemos no solamente leerlo, sino meditar en él. Segundo consejo es que hay que orar, constantemente debemos orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, ese es el segundo consejo, la importancia de constantemente orar. Y orar es hablar con Dios. Primer consejo, leer este libro. Segundo consejo es orar. Tercer consejo es congregarse. Qué importante es congregarse. Hay personas que no creen importante hacerlo, pero hay que hacerlo. Aquí estamos congregados. Habemos, ¿qué? 4 o 5 personas. Usted en su casa está congregado. Vea lo que Jesús dijo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y cuarto consejo, tan importante como los 3 primeros, es que usted y yo hemos sido llamados para hablar de Jesucristo, ir y decirle al mundo de una manera valiente que hay esperanza. Y la esperanza no es un gobernante, la esperanza no es una vacuna, la esperanza es Jesucristo. Vea lo que dice Jesús. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nunca ponga los ojos en el hombre, ponga los ojos en Jesús y usted va a ver la gran diferencia. Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. Fue un privilegio tenerles aquí en nuestra casa. Antes de partir, nos gustaría, si usted hoy tomó la decisión de entregar su corazón a Cristo, que nos lo haga saber. Si usted hizo esta decisión, entregó su corazón a Cristo, háganoslo saber, porque primero nos vamos a gozar, vamos a tener un fiestón de que usted se haya convertido.
pero a la vez nos encantaría, nos gustaría hacerle llegar una Biblia. Que Dios les bendiga, mi esposa, mis hijos, yo, nuestro equipo de trabajo, nuestra iglesia, les amamos con el amor entrañable de Jesucristo. Que tengan un feliz fin de semana, que disfruten mucho en familia hoy sábado y mañana domingo, y nos vemos si el Señor así lo permite.